El Anticristo de Nietzsche, capítulo 31. De antemano he formulado mi solución al problema. Para poder formular esta solución, es preciso admitir que el tipo del Salvador ha llegado a nosotros en extremo contrahecho. Es muy verosímil esta desfiguración. Son muchas las causas por las cuales un tipo de esta índole no pudo librarse enteramente de ciertas adiciones. Era inevitable que en el medio que se movió esa figura extraña dejase en ella ciertas huellas y más todavía la historia y los destinos de las principales comunidades cristianas. El tipo fue aumentando retrospectivamente con rasgos que se explican por razones de guerra y de propaganda. Aquel mundo raro y enfermizo en el cual nos introducen los evangelios, mundo que parece tomado de una novela rusa y en el que los desechos de la sociedad, las enfermedades nerviosas y la imbecilidad pueril parecen haberse dado cita, ese mundo no tuvo más remedio que deformar el tipo. En particular, los primeros discípulos revirtieron a su propia ignominia para poder comprender algo, a un ser enteramente formado de símbolos y de cosas que se le escapaban de las manos. En su corta inteligencia no cabía la idea de que el tipo podía existir fuera de los moldes conocidos. El profeta, el Mesías, el futuro juez, el maestro de la moral, el hacedor de milagros, Juan el Bautista, fueron otros tantos motivos para desconocer y alterar el tipo. Por último, no hay que considerar desprovista de importancia la propiedad de toda grande veneración cuando es sectaria. Borra las idiosincrasias, como que no la ve. Fue una verdadera lástima que junto a aquel interesante decadente no hubiera habido un Dostoyevski, es decir, alguien capaz de experimentar precisamente el encanto conmovedor de semejante mezcla de lo sublime, lo morboso y lo infantil. Último punto de vista. El tipo del Salvador, como tipo de la decadencia, pudo ser en efecto singularmente contradictorio y múltiple. No es posible dejar aparte esta posibilidad. Sin embargo, todo contribuye a disuadirnos de ella. En aquel caso, la tradición resultaría notablemente fiel y objetiva. Mas tenemos razones para suponer lo contrario. Lo cierto es que existe una contradicción enorme entre el Jesús que predica en las montañas, en los lagos y en las praderas, y que se nos presenta como un Buda en una región que tiene muy poco de India, y el fanático del ataque, enemigo jurado de los teólogos y de los sacerdotes a quien la malicia de Renan ha presentado como el gran maestro de la ironía. No pongo en duda que a través del estado de agitación de la propaganda cristiana no se haya vertido una gran dosis de hiel y hasta de ingenio en el tipo del maestro, pues de sobra es sabida la falta de escrúpulos con que los sectarios suelen hacer su propia apología en la persona de su maestro. Así que los hombres tuvieron necesidad de un teólogo astuto y sutil para disputar con los teólogos, juzgarlos y encenderse en ira contra ellos. Inventaron un Dios con arreglo a esta necesidad, del mismo modo que puso en su boca estas ideas completamente contrarias al Evangelio, de las cuales no podía ya prescindir. Juicio final y vuelta de Jesús. Capítulo 32. No me cansaré de oponerme a que se incluya el aspecto fanático en el tipo de Salvador. La palabra imperioso, que Renan emplea, anula por sí sola aquel tipo. La buena nueva significa, precisamente, que ya no hay contrastes. El reino de Dios pertenece a los niños. La fe que así despierta no es una fe conquistada por medio de las guerras. Estaba allí, primordialmente, en aquel espíritu que había seguido siendo infantil. El caso de la pubertad retrasada, que permanece latente en el organismo, es familiar para los fisiólogos como síntoma secundario de la generación. Esa fe está exenta de rencores, no reprende, no se defiende, no ciñe espada, no se imagina siquiera que un día podría separar y engendrar discordias. No se evidencia ni por medio de milagros, ni prometiendo recompensas, ni siquiera por medio de escrituras. Reside en sí misma,
Es en cada instante su propio milagro, su recompensa, su prueba, su reino de Dios. Esa fe no se hace, simplemente vive, huye de las fórmulas. Ciertamente, el azar del medio, del idioma, de la educación previa, implica un determinado círculo de conceptos. El cristianismo primitivo se vale solo de nociones judeosemíticas. De ellas forman parte la comida y la bebida en la Santa Cena, de la cual se ha abusado tan maliciosamente como de todo lo que es judío. Pero guardémonos de ver en eso otra cosa que un lenguaje de signos, una vocación de enunciar parábolas. La condición previa de todo discurso para aquel antirrealista era que ninguna de sus palabras debía ser entendida al pie de la letra. Entre los indios se habría valido de las ideas de Sakyamuni, entre los chinos de Lao Tse, y no se notaría la diferencia. Interpretando el concepto de su sentido más lato, se podría llamar a Jesús un libre pensador. No se cuida de lo que tiene fijeza. La letra mata, porque todo lo fijo mata. La idea, la experiencia de la vida, como solo él las admitía, repugnan en su espíritu toda clase de palabras, de fórmulas, de ley, de fe, de dogma. Solo habla de lo que existe de más íntimo. Vida, verdad o luz son sus vocablos para designar esa cosa interior. Todo lo demás, toda la realidad, toda la naturaleza, el idioma mismo, un símbolo. Pero no es lícito engañarse en este punto, por grande que sea el atractivo que envuelven las preocupaciones cristianas, es decir, eclesiásticas. Ese simbolismo por excelencia está fuera de toda religión, de toda noción de culto, de toda ciencia histórica y natural, de toda sabiduría de la vida, de todo conocimiento, de toda política, de toda psicología, de todos los libros, de todo arte. Su sabiduría consiste precisamente en la ignorancia completa de semejantes cosas. No conocía la cultura, nunca había oído hablar de ella, no necesitaba luchar contra ella, no la niega. Y lo mismo sucede respecto al Estado, a las instituciones civiles, al orden social, al trabajo y a la guerra. No tuvo jamás motivo para negar el mundo, ni se le ocurrió la idea eclesiástica del mundo. La negación es para él una cosa imposible. Carecía asimismo de dialéctica y de la idea de que una creencia, una verdad, pueda ser demostrada por medio de argumentos. Sus palabras son luces interiores, sensaciones de placer interiores y afirmaciones de sí, nada más que pruebas vivificantes. Semejante doctrina no puede contradecir, no comprende que haya otras doctrinas, ni que pueda haberlas, no puede representarse un juicio contrario. Donde quiera que lo encuentra, se duele de esta ceguedad con compasión interior, porque ella ve la luz, pero no hace objeciones. Capítulo 33. En el Evangelio, en toda la doctrina expuesta en el Evangelio, falta la idea de culpabilidad y de castigo, y hasta la idea de recompensa. Está suprimido el pecado y toda distancia entre Dios y el hombre. Eso es, precisamente, la buena nueva. La felicidad eterna no está prometida, no está ligada a condiciones. Ella es la única realidad. Lo demás son símbolos para expresarla. Las consecuencias de semejante estado se manifiestan en una práctica nueva, en la práctica evangélica. Lo que distingue al cristianismo no es su fe. El cristianismo obra y se distingue por su manera diferente de obrar. No resiste al que es malo con él, ni con palabras ni con el corazón. Para él no existe ninguna diferencia entre los extranjeros y los naturales, entre los judíos y no judíos. El prójimo es, en realidad, el correligionario, el judío. No se enoja contra nadie ni desprecia a nadie, no comparece ante los tribunales ni se somete a determinadas formalidades, como prestar juramento. En ningún caso consiente, ni aun en caso de infidelidad probada de la cónyuge, en separarse de su mujer. Todo se reduce, en el fondo, a un solo principio. Todo es consecuencia de un solo instinto. La vida del Salvador no fue más que esa práctica, y su muerte lo mismo.
no necesitaba fórmulas ni ritos para sus relaciones con Dios, ni tan solo la oración. Rompió con toda la doctrina judía del arrepentimiento y del perdón. Lo único que sabía era la práctica de una vida que hace que nos sintamos divinos, bienaventurados, evangélicos, hijos de Dios. El arrepentimiento y la oración, impetrando el perdón, no son caminos que conduzcan a Dios. El único sendero es la práctica evangélica, porque ella es Dios. Lo que el Evangelio derrotó fue el judaísmo de la idea del pecado, del perdón de los pecados de la fe, de la salvación por medio de la fe. Todo el dogmatismo judío está negado por la buena nueva. La realidad psicológica por excelencia de la redención es un certero instinto de la manera de vivir que es precisa para sentirse en el cielo, para sentirse eterno, mientras que con cualquier otra conducta no se obtendría ese resultado. No es una nueva fe, es una vida nueva.